la Quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes, que va a ser del 17 al 21 de julio en Manizales, Colombia. Ahí también estaremos en vivo con el Infoclaxo, vamos a tener un programa especial desde la Quinta Bienal, lo cual va a ser un placer y nos permitirá tener multiplicidad de diálogos. Pero vamos a darle la bienvenida a Sara Victoria Alvarado, Toya, psicóloga, magíster en Ciencias del Comportamiento y doctora en Educación, directora de la Fundación CINDE y del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, coordinadora de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud, fundadora del Grupo Internacional de Investigación Claxo en Infancias y Juventudes. Sara, Toya, bienvenida al Infoclaxo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial también para Cari y para Mónica que están compartiendo hoy este espacio y bueno, para todas las compañeras y compañeros de este continente que nos están escuchando. Me imagino, Toya, que va a haber multiplicidad de temas y aparte estuve viendo ahí algunos adelantos con respecto a la Quinta Bienal y profundizaremos ahí sobre cómo acercarse, cómo participar, de qué manera, pero en principio hablábamos de movimientos sociales. Las juventudes han cumplido un rol central siempre, pero en los últimos años central en muchas de estas movilizaciones callejeras que han dinamizado, potenciado gran parte de los reclamos. Lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo creo, Gustavo, que realmente la juventud, las juventudes, mejor, están jugando en este momento un rol trascendental en lo que llamaría yo una mutación política. Yo creería que lo que ha ocurrido realmente es que se han ido desplazando como los marcos de acción colectiva de la política a lo político. Y esta mutación progresiva hace que cada vez más las expresiones de lucha, las expresiones colectivas se van acercando a formas que tocan las culturas, que tocan todo el ámbito simbólico de las sociedades, más allá del nomos, más allá de la institucionalidad de la política. Cuando reflexiono sobre esto, y creo que estos son temas que nosotros vamos a trabajar precisamente en la Bienal, en los 3 sures epistémicos que se quieren desarrollar allí, lo que nosotros encontramos es que el punto de partida, el punto que suscita, que se constituye en marco de acción, que hace que aparezcan estos estallidos, como se están llamando, de las juventudes, tiene que ver con las profundas desigualdades, pero no solo con aquellas desigualdades que nacen en la distribución de la riqueza, como ocurriera hace 40 años, 30 años, 20 años. Diríamos que ahorita no es que no importen las desigualdades económicas, no es que no importe la pobreza radical, no es que no importe estas injusticias cotidianas que acrecientan las desigualdades sociales cada vez más, con impactos muy fuertes en los niños, en los jóvenes, en las familias, en las comunidades, ¿no? Rurales, urbanas, etcétera, etcétera, sino que hoy en día es más fuerte, empieza a tomar más peso en las movilidades sociales todo aquello que se constituye en dinámicas de subalternización o dinámicas de exclusión del reconocimiento de las personas en sus múltiples diversidades. Por eso hoy uno encuentra luchas por los derechos de la juventud, por los derechos de la mujer, por los derechos de las poblaciones LGTBI, por los derechos de las negritudes, por los derechos de la madre tierra. Es decir, que hoy en día el problema no está radicado en una asociación natural del neoliberalismo en la política y la economía, como ha ocurrido durante mucho tiempo, sino que se mezcla, entrevera esta relación la cultura.
Y creo que eso ha transformado muchas cosas, ¿no? Por eso hoy uno encuentra que los jóvenes, por ejemplo, en nuestro estallido colombiano del 21, había una fuerte defensa a las diversidades, una fuerte defensa a las políticas de la vida, una fuerte defensa a la madre tierra, un tratar de instalar esas prácticas de paz que en Colombia se han venido configurando a lo largo de los años, pero que se estrellan permanentemente con las institucionalidades, echando abajo todos los procesos que se vienen desarrollando desde las bases, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo nosotros es una mutación, ¿no? Cuando nosotros tomamos los 3 sures epistémicos de la Bienal, lo que va a ocurrir en la Bienal, que vemos que hay un primer sur epistémico que se centra en analizar esas desigualdades, cómo se tornan en violencias, cómo se tornan en prácticas de corrupción, ¿no? Cómo se tornan en precarización de la vida. Y cómo esas prácticas además tienen unos tintes intergeneracionales que siempre van en detrimento de las infancias, de las juventudes, ¿no? Pero cómo frente a estas desigualdades, eje 1, aparece precisamente la movilidad social, los movimientos, la acción colectiva, el enfrentar las violencias. Entonces tenemos un segundo eje que va a reflexionar precisamente sobre estas formas de acción colectiva y de acción política en esas nuevas maneras de hacerse presente, pero con una caracterización muy importante, que es el tercer eje, y es cómo en estas prácticas políticas ha empezado a permear todo aquello que llamamos las narrativas de vida, las narrativas del cuidado, las narrativas que implican como una transformación cultural en la relación con el otro, en la relación con lo otro, con la naturaleza, pero también en la relación con las institucionalidades. Entonces, allí nos encontramos nosotros como en una encrucijada que hay que reflexionar, porque la gran pregunta que uno se hace es, ¿estamos mutando de pensar la política desde las institucionalidades democráticas a pensar lo político desde los movimientos y desde la acción colectiva, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿dónde podemos realmente articular estas dos dinámicas? Porque la una se vuelve estéril y lo único que hace es seguir instalando los mismos movimientos, ¿cierto? Y la otra también puede quedar en un gran movimiento cultural que no toca las estructuras. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos allí? Dime. Sara, Toya, en este camino, ¿no puede haber también una posibilidad de que se transformen como en cuestiones no individualistas, porque están en el marco de las luchas sociales y grupales y de los movimientos sociales, pero digo, pero que puedan ser muy sectorizadas y como tú dices, por ahí no tengan una perspectiva más amplia? ¿No puede llegar a pasar en cierta medida eso? Yo creo que sí, yo creo que puede pasar y por eso el desafío es cómo, sin echar por la borda este movimiento de las nuevas expresiones políticas que me parece a mí que está moviendo el mundo, está creando una opinión política maravillosa, pero cómo hacer esto sin dar la espalda a las institucionalidades. O sea, ¿cómo hacerlo, no? Y yo creo que eso lo que significa es transformar las formas de acción, perdón, de formación política. Yo creo que estamos ante un desafío de formación política, de socialización política distinta, de configuración de subjetividades políticas capaces de la defensa del reconocimiento humano en todas sus expresiones y del reconocimiento del planeta como tal, pero mediados también por las institucionalidades, que en última son las que se traducen y en posibilidades de transformaciones reales en las democracias. Toya, en este camino, ¿cuánto de esto pienso en los límites de algunas situaciones que pueden llegar a ser
complejas, peligrosas en algunas instancias. Pienso, por ejemplo, un sector profundamente conservador en lo político, neoliberal profundamente, pero que las cuestiones medioambientales las tiene en cuenta o están de acuerdo con el derecho al aborto, pero en el marco de liberal, conservador, digo, y ahí pienso, porque hubo parte de los sectores de las juventudes, así como veíamos estos movimientos en la lógica rupturista, pensando en un cambio de este status quo de poder, otros que supuestamente plantean, y digo supuestamente, por favor que se entienda, un cambio del status quo, hablan mal de la política, pero por detrás tienen sectores profundamente conservadores y que plantean las lógicas más neoliberales, ¿no? Sí, tal cual. Es el caso colombiano, que es impresionante. O sea, cuando tú llevas a votación todas estas dinámicas que parecen obvias, ¿cierto? O sea, nadie va a pelear contra la paz en Colombia después de que hemos tenido más de 50 años de guerra, ¿no? Como que uno dice, ¿quién puede? Es demencial que alguien diga no a la paz. Sin embargo, vamos a votación y perdemos. Y ganan estas formas que están organizadas desde las institucionalidades hegemónicas, pero que realmente cooptan. Se acortó un poquito Sara. A ver, Toya, no sé si te escuchamos ahora. A ver ahora. Sí, Ahí está. Se sí, ha sí, cortado el sí, que final. estaba. Tú estabas Ok, haciendo esta unión sí, entre la institucionalidad y estos movimientos. sí, correcto, que digo que hoy en día, entre comillas, las derechas de mi país logran cooptar a una gran cantidad de jóvenes. Y a pesar de lo que pueda sonar absurdo o no de las luchas que uno dice, por esta lucha va todo el mundo, porque es que es una lucha que nos incluye a todos. Sin embargo, vamos a votaciones y perdemos. Entonces, yo sí creo que aquí hay algo que es muy complejo y que si nosotros no transformamos desde dentro de las institucionalidades también las formas de educar políticamente a las juventudes, realmente no tenemos futuro. No tenemos futuro porque todo esto se lo puede comer fácilmente un golpe de Estado. Todo esto Claro. se lo puede comer fácilmente la propia lógica del mercado, ¿no? Ujú. Entonces yo sí creo que el trabajo que tenemos que hacer nosotros en socialización política es muy grande en América Latina y a veces siento que no ponemos toda la fuerza que se requiere en ese tipo de dinámicas. Toya, interesantísimo y aparte con un nivel de profundidad, pero con claridad también, digo, porque vemos estas situaciones en la cotidiana, pero entendemos cómo el corte de estos lazos son un problema al momento después de las políticas públicas, porque digo, con Claro. representantes conservadores es muy difícil que algunas cosas se modifiquen concretamente. Toya, ¿cómo viene entonces la Quinta Bienal en el marco de todo esto? Porque entiendo, tú has nombrado tres ejes. Sé que después en el entorno y en la interna de la Bienal se tratan multiplicidad de temáticas con muchísima profundidad, casi que toca todas las temáticas posibles en ese sentido. Pero ¿cuáles son las expectativas y las diferencias siendo ya la Quinta Bienal? Ya hay una historia y hay una historia fuerte e importante. Sí, esta quinta bienal quiere tener su énfasis en estos tres sures epistémicos que he mencionado, pero cada uno de esos sures enfrenta un análisis de contexto, un análisis de política, un análisis de práctica, un análisis de los desafíos que todo esto implica a la educación y a las formas de ser y vivir las infancias, las juventudes en nuestros países, ¿cierto? Como que esto es algo que es muy, muy, muy importante. Para esto, estamos recibiendo, diríamos como que en el formato bienal, las mañanas son grandes ponencias de invitados internacionales y colombianos que debaten en torno a estos tres grandes ejes. En las horas de la tarde trabajamos en mesas que profundizan como aristas particulares de cada uno de los tres ejes. Y allí entonces la diversidad temática es enorme porque hay 89 mesas
distintas y hay 1.558 ponencias que presentaron investigadores de 25 países para un evento que es temático en primeras infancias, infancias y juventudes, en una ciudad tan pequeña como es Manizales. Realmente esto se traduce en un evento muy importante, que congrega a los principales investigadores de América Latina y de otros países del mundo que empiezan a vincularse a esta búsqueda. Pero la idea de la Bienal es ir más allá del formato académico de estos paneles, estas ponencias y de esta gran conferencia de apertura que vamos a tener por parte de Karina Batiani. Un honor enorme para la Bienal contar con Cari para abrir todo esto realmente. Pero junto a esto hay un encuentro de 150 niños que se reúnen también ellos a construir sus reflexiones. Hay un encuentro de 80 jóvenes de colectivos. Hay un encuentro de experiencias de toda América Latina en trabajos con infancias y colectivos. Hay una muestra audiovisual, hay muestras fotográficas, hay una feria del libro que sesiona todas las noches, hay actividades culturales que se desarrollan en distintas partes de la ciudad, hay tomas barriales en contextos conflictivos de la ciudad. Hay talleres, hay foros de debate. Entonces diríamos que la Bienal es una gran semana donde ocurren estas dinámicas, pero junto a la Bienal ocurren además el curso de investigación postdoctoral que tenemos con Claxo y con la red INJU, la Red Iberoamericana de Posgrados, con la Universidad de Sao Paulo, con Claxo, con la UBA, con el COLEF de México, con la Universidad de Lanús, con la Universidad de la República, con el CINDE y la Universidad de Manizales. Todas estas instituciones sesiona allí el programa de investigación postdoctoral. Entonces llegan doctores de distintas partes de América Latina a debatir en torno a estos mismos temas y sesionan tanto la escuela de posgrados de Claxo, que es la escuela en infancias y juventudes, donde se reúnen 30 personas de distintos países que provengan o por ser estudiantes de doctorado o maestría en los temas de infancias y juventudes, o venir o ser referentes de política pública, o ser referentes de organizaciones sociales, pero también va a estar otra escuela internacional de posgrados, en este caso, que es para abordar los debates y perspectivas sobre la violencia en América Latina y el Caribe, en el marco de esta plataforma para los diálogos sociales de la que nos hablaba Cari. Entonces, en esta oportunidad van a estar 2 escuelas y un postdoctorado sesionando paralelamente y en interacción con todos los grupos, ¿no? Yo creo que esto es algo realmente importante en el continente, donde se propicia un espacio para cerrar un poco las brechas entre la academia, la política, las organizaciones sociales, y donde los propios actores, niños, jóvenes, etcétera, entidades, investigadores, nos juntamos a reflexionar juntos y a sacar un pronunciamiento final que pueda ser entregado al continente en términos de qué es lo que hoy las voces de todos los distintos actores están construyendo frente a esto. Toya, ahí vamos a ver 32 días, 7 horas, 12 minutos y 25 segundos. Con ese nivel de exactitud es cuando comenzará, se dará por inaugurada la quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña, primeras infancias, niñeces y juventudes. La gente, si quiere participar, cómo puede hacer, de qué manera, dónde puede ingresar. En claxo.org está toda la información, pero sería interesante que tú también nos digas la página oficial, cómo acceder y esas, porque entiendo que del otro hay gente interesada. Sí, perfecto. Para cualquier tipo de participación, bien sea solo como oyente, para presentar debates en las mesas, para presentar un foro, para presentar
mujeres, para participar en la muestra fotográfica, en el encuentro de niños, en el de jóvenes, etcétera, etcétera. En cualquiera de estas dimensiones hay que comunicarse o hay que entrar primero para información a la página oficial de la Bienal, https://bienal-claxo-umz.cinde.org.co/, ¿no? O a través del correo de la Bienal pueden acceder a toda la información también, que es bienal@cinde.org.co. Una maravilla, Toya. Ahí vamos a poner en todas las redes sociales, le voy a pedir al equipo para que distribuya el enlace concreto, así quienes están mirando ahora y quienes miren después, directamente pueden hacer clic, van a poder entrar a esa página y ahí está todo tremendamente explicado. Ahí arriba ven convocatorias, bienal, publicaciones, preguntas frecuentes, contactos, registrarse, iniciar sesión. Van a encontrar en esa página que recién Toya nos estaba dando con detalle. Toya, bueno, nos veremos entonces en 32 días, 7 horas, 10 minutos y 32 segundos. Muy bien. Ahí Muy, nos muy vamos a bien. ver, tendremos un programa especial en la que sin lugar a dudas volveremos a hablar contigo o bueno, ya te estamos pidiendo la entrevista, digamos, desde ahora ya te pedimos la entrevista para ese Claro momento. que sí. Junto con otra gente que también esté por ahí, será un placer. Toya, gracias por este encuentro, gracias por las reflexiones, por ayudarnos a pensar algunas de estas cuestiones de las juventudes, y me gusta lo de la pluralidad. Ahí con Pablo Gomaro hemos aprendido ese detalle nada menor de las juventudes para poder interpretar las diversidades también ahí. Nos Así vemos es. dentro de muy poco y lo mejor para este sprint final, para este final que queda antes de la quinta Bienal. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a Claxo. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas de América Latina.